Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar me voy a presentar. Me llamo Elena García Sánchez, soy investigadora del Laboratorio de Oncohematología y Unidad de Terapias Avanzadas en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y soy la investigadora que es responsable de los proyectos de investigación en leucemia pediátrica. Bueno, en esta asignatura de Biología del Cáncer os voy a impartir 4 sesiones. La sesión de hoy y la sesión del miércoles que viene estarán centradas en las bases genéticas y moleculares del cáncer. Luego habrá una tercera sesión en la que voy a hablar del cáncer hereditario y los síndromes hereditarios de susceptibilidad al cáncer. Y finalmente, para eso, en diciembre aproximadamente creo que es, hablaremos del estroma y el microambiente tumoral. Bueno, a modo de índice, esperar un momento que quiero comprobar que sí que se está grabando. Sí. A modo de índice, pues hoy qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio, una pequeña introducción al cáncer pediátrico. También vamos a hablar de la estructura del ADN y el código genético, de los tipos de alteraciones genéticas, de los oncogenes y genes supresores de tumores, de la regulación epigenética y finalmente, nada, unas pinceladas de las características de las células tumorales, pero esto será con lo que empecemos la clase siguiente, entonces no me voy a meter mucho en ello. Bueno, para empezar, algunas definiciones. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por un crecimiento y proliferación descontrolados donde las células escapan a los mecanismos de regulación y adquieren la capacidad de dividirse de manera indefinida. Es un proceso que se origina debido a alteraciones en el ADN de las células que afectan o a los genes que codifican para proteínas con funciones celulares o bien a genes o elementos encargados de la regulación, de la activación e inactivación de otros genes. ¿Vale? Y estas alteraciones van a permitir a las células adquirir una serie de cualidades para proliferar de forma incontrolada, posibilitando así el crecimiento tumoral y lo peor, la diseminación metastásica. Bueno, hay que decir que el cáncer no se define como una única enfermedad, sino que constituye un conjunto heterogéneo de enfermedades que se van a caracterizar por la acumulación de mutaciones en el genoma de las células, como acabamos de decir, afectando a diversas funciones tanto a nivel molecular, celular, tisular y sistémico. Aquí os he puesto pues, un dibujo de varios tipos de tumores, carcinomas, sarcomas, tumores del sistema nervioso central, leucemias, pues para hacer referencia a que no solamente es una enfermedad, son distintas enfermedades porque en cada caso son un tipo de célula las que se ven afectadas. Y como lo que define un tipo de célula u otro es qué se está expresando, qué genes son los que se expresan y por lo tanto es lo que da la identidad celular, pues tendremos que desarrollar en muchas ocasiones terapias dirigidas para un tipo u otro para poder hacer frente a esa expresión anómala de cada uno de esos tipos celulares. Y por eso, aunque todas comparten el core común, que es que la proliferación celular está descontrolada, se pueden definir como enfermedades diferentes. Bueno, además, pues también empezando a hablar del cáncer infantil, pues lo primero que podemos decir que es una enfermedad rara en el sentido que la incidencia del cáncer infantil es muchísimo menor que la incidencia del cáncer en adultos y que su incidencia, el pico de su incidencia es, o sea, esta incidencia baja, pues se observa hasta los 30 años, lo que nos está diciendo, por tanto, que el cáncer es una enfermedad que está asociada a la exposición del individuo a diversos factores a lo largo de toda su vida. En cuanto a los tipos de, de cánceres infantiles o pediátricos, pues aquí muestro en esta figura diferentes tipos los diferentes tipos de cáncer infantil que existen y el porcentaje de ellos. El más común es el cáncer, los cánceres hematológicos pediátricos y principalmente la leucemia, que es el 30% de todos los cánceres pediátricos, seguidos del 18% de los tumores del sistema nervioso central. Aquí a la izquierda pues os pongo una gráfica de cómo está la epidemiología del cáncer pediátrico. Podemos observar que dependiendo de la región de procedencia del paciente, pues los tipos de tumores, tanto los tumores totales como los tipos de tumores pueden variar, siendo en la India o en la parte
sudafricana los sitios en los que menos incidencia de cáncer pediátrico existe, aunque esto, bueno, yo creo que hay que cogerlo con pinzas porque justo pues son regiones del planeta que pues los países son más subdesarrollados y por lo tanto seguro que estamos infraestimando el número de pacientes que podemos estar diagnosticando con cáncer, ¿de acuerdo? Pues, bueno. Como acabamos de decir que el cáncer no es una enfermedad genética, pues es importante definir qué características genéticas y moleculares subyacen a cada tipo de cáncer. ¿Por qué? Pues porque si definimos este tipo de características genéticas vamos a poder caracterizar, vamos a poder poner nombre y apellidos a ese cáncer y por lo tanto vamos a poder también asociarlo con los riesgos pronósticos que puede tener un paciente al desarrollar ese tipo de cáncer específico, ¿no? Aquí en esta diapositiva os pongo un ejemplo de la leucemia linfoblástica aguda de tipo B, en el que, bueno, pues aquí se muestra los distintos subtipos de leucemia linfoblástica aguda B que están definidos a día de hoy y que están asociados a los diferentes riesgos. Por ejemplo, aquí el riesgo estándar en niños, pues el subtipo que más predomina es la alta hiperdiploidía y a medida que va aumentando el riesgo en niños o ya lo tenemos o la leucemia está en adolescentes o incluso en adultos, vemos que la escala de colores cambia porque está cambiando el porcentaje de pacientes que tienen los distintos subtipos celulares. Entonces, determinar estos subtipos es fundamental para que podamos eh, pronosticar mejor, pronosticar mejor a estos pacientes y mejorar las tasas de supervivencia. Aquí os muestro también una gráfica en la que desde el año 1996 hasta el 2017 se muestra cómo ha ido mejorando las tasas de supervivencia de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda B. Y todo esto está basado y está fundamentado en la mejora y la comprensión de la enfermedad y la descripción específica de los eventos moleculares y celulares que subyacen a la propia leucemia. Bueno, pues como hemos dicho que es una enfermedad genética, tendremos que saber, ¿no?, y conocer qué factores son los que provocan este tipo de enfermedad y provocan estos tipos de cambios genéticos que permiten que la célula normal se transforme a una célula tumoral y por lo tanto pierda el control en la división celular. Estos factores los podemos dividir en dos tipos, los factores intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos, pues como su nombre indica, pues cosas propias de la propia célula, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos son los, ¿no?, fallos en la reparación de los errores del ADN, pérdida de la regulación de la expresión génica, pues si no estamos regulando cómo se expresan los genes, vamos a tener un batiburrillo de proteínas expresadas en momentos que no deben, con lo cual eso puede dar lugar a esta transformación celular o expresión de genes aberrantes. Y factores extrínsecos, pues bueno, todos estos los conocemos: exposición a la radiación, carcinógenos, inmunosupresión, factores ambientales, patógenos, etc. La carga mutacional de los distintos cánceres no es siempre la misma. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo la carga mutacional en pacientes pediátricos, en diferentes cánceres pediátricos es muy diferente, siendo el hepatocarcinoma este de aquí el que menor carga mutacional tiene y de los que más carga mutacional tiene pues son los gliomas de alto grado, ¿no? También, si lo comparamos con los tumores adultos, pues vemos claramente que los tumores adultos presentan una carga mutacional mucho mayor que los tumores pediátricos, uniendo con lo que decíamos antes, que está vinculado a la exposición de los individuos a diferentes factores a lo largo de la vida. Entonces, conocer lo que provoca estos cambios genéticos es fundamental para conocer la enfermedad y mejorar el pronóstico y el tratamiento de los niños. ¿Qué tipo de alteraciones genéticas vamos a poder tener en general? Pues vamos a poder tener dos tipos: las germinales, las somáticas y las germinales. Las germinales o variaciones constitucionales son aquellas variantes que ocurren en los gametos, es decir, en los óvulos y en los espermatozoides, y que van a estar presentes en todas las células del organismo del individuo. Y por lo tanto van a pasar a la descendencia esas variables. Sin embargo, las variantes somáticas no están presentes en los gametos es decir, ni en los óvulos ni en los espermatozoides, pero ocurren a lo largo de la vida del individuo y pueden ocurrir o antes del nacimiento o después del nacimiento. Por lo tanto, estas variantes no van a pasar a la descendencia. ¿De acuerdo? Dependiendo de en qué momento de la vida del organismo ocurren estas variantes en estas células y por lo tanto las siguen manteniendo, ¿vale?
el número de células con esa variante será mayor o menor, dependiendo de cuándo ha ocurrido ese cambio. Entonces es lo que llamamos mosaicismo. Tú puedes tener un mosaico más elevado o un mosaico menos elevado, dependiendo de cuándo ha ocurrido esa variante y por lo tanto esa célula ha empezado a cambiar y a dividirse con esa variante. Bueno, entrando ya un poco más en miga acerca de lo que es la genética y la biología molecular del cáncer, lo primero que tenemos que repasar es la estructura del ADN. La estructura del ADN fue descrita por Watson y Crick en 1951. Es una estructura de doble hélice en el que el ADN, la molécula de ADN, está formada por dos cadenas. Estas cadenas son complementarias entre sí. Y en estas cadenas estas cadenas están formadas por nucleótidos, ¿de acuerdo? Estos nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, que pueden ser de dos tipos, las bases púricas, que son adenina y guanina, o bases pirimidínicas, que son la timidina y citosina, ¿de acuerdo? Además de estas bases nitrogenadas, el nucleótido está formado por un azúcar y por grupos fosfato, ¿de acuerdo? Estas cadenas son complementarias porque los nucleótidos de una cadena se unen a los nucleótidos de otra cadena, pero se unen de una forma muy definida. Siempre las adeninas se unen a las timinas y las citosinas se unen a las guaninas. La unión entre ambos nucleótidos se realiza por puentes de hidrógeno. En el caso de la unión adenina-timina se realiza por dos puentes de hidrógeno y en el caso de la guanina y citosina se realiza por tres puentes de hidrógeno, siendo esta unión más estable pues porque es más fuerte. Aquí, a ver, voy a quitar esto aquí. En este diagrama que aquí os pongo, pues veis que el esqueleto está formado por los azúcares y por las pentosas, y luego son las bases nitrogenadas las que se encuentran en el medio y se van uniendo de forma complementaria, como acabamos de comentar. Bueno, el dogma central de la biología molecular lo que viene a decir es que el ADN es el que mantiene la información genética y que existe un flujo de información desde el ADN a la proteína pasando por el RNA mensajero, de tal manera que el ADN en estas dos hebras complementarias se codifica toda la información del ser humano, bueno, del individuo o del ser vivo, mejor dicho, codificado por estos nucleótidos y que se va a leer una de estas hebras, se va a leer en dirección 5', 3' y va a transcribirse, ¿vale? Por medio de la transcripción a una molécula de RNA mensajero. Esta molécula de RNA mensajero va a llevar el mismo mensaje pero escrito de diferente manera. En este caso, el RNA mensajero solamente está formado por una hebra. ¿Y en qué cambia este mensaje? Pues lo que cambia principalmente es que en el ADN, donde había una timina, ahora ponemos un uracilo. ¿De acuerdo? De tal manera que si nosotros estamos leyendo esta hebra de aquí arriba, de 5' a 3', pues donde hay una T, la complementaria es una A, donde hay una G, C y así sucesivamente. Una vez que tenemos esta molécula de RNA, que está formado por estos nucleótidos se van a leer por medio de la RNA polimerasa para dar lugar a las proteínas, ¿vale? Las proteínas que están sintetizadas por los aminoácidos. ¿Y cómo hacen esto? Pues esta polimerasa va a ir leyendo los nucleótidos de 3 en 3, llamados codones. Y un codón va a codificar un aminoácido, otro codón va a codificar otro aminoácido. Y así sucesivamente, dando lugar a una secuencia de aminoácidos que será la proteína. En cuanto al código genético y los aminoácidos, bueno, el código genético se caracteriza por que es universal, es decir, existe en todos los seres vivos, porque está organizado en tripletes, como acabo de comentar, ¿vale? Porque es degenerado. ¿Qué significa esto? Pues si tenemos 64 codones para codificar 20 aminoácidos, habrá codones que van a codificar para más de un aminoácido. Por ejemplo, pues UUU y UUC van a codificar para felinanalina o todos estos cuatro para leucina, ¿de acuerdo? Y además también estos aminoácidos, estos codones existen, o sea, este código genético tiene codones de inicio de la traducción y de parada de la traducción. Eso significa que cuando la RNA polimerasa encuentra el AUG, iniciará la traducción y a partir de aquí empiezan a sintetizarse los aminoácidos, pero cuando va leyendo por la hebra de RNA mensajero y se encuentra con codones como UAA, UAG o UGA para la traducción, porque son codones stop. Entonces ya
no se añaden más aminoácidos a la cadena polipeptídica. ¿Qué ocurre cuando tenemos un cambio en el código genético? Pues aquí en esta situación en la que, a ver, es que esto no sé hacerlo pequeño. En esta situación en la que el individuo es sano, pues tenemos el ADN, en este caso, pues estos dos nucleótidos, ¿no? Se lee la hebra de arriba, pues entonces se va a poner en el RNA mensajero, se codificará una C y está la G, el complementario a la C, la citosina, y entonces cuando la polimerasa lea este codón, UCA codificará para una serina. En el caso de que haya una variación, una variante en el código genético, en este caso la G ha cambiado por A, pues la A ya tendrá que unirse a una T. Cuando las dos hebras, esto ocurre cuando las dos hebras de DNA se abren y hay la replicación del ADN, y entonces una hebra es el molde para sintetizar la otra hebra, de tal manera que leo una A, que era la primera que había cambiado, y ya pongo una T. Ya el cambio ahí está perpetuado en las dos hebras, ¿no? A no ser que sea modificado, o sea, sea corregido por los sistemas de reparación del ADN, que luego hablaremos, pero en el caso de que no sea corregido, esta A que se ha cambiado va a dar lugar en el RNA mensajero a que se sintetice una U. Y entonces el codón, en este caso, en vez de ser UCA y dar lugar a una serina, es un codón UUA y en este caso es una leucina. Por lo tanto, ya está cambiando el código genético, provoca que cambie la proteína. Tipos de alteraciones, genéticas. Bueno, pues existen varios tipos de alteraciones genéticas o cromosómicas. Una, variaciones en la secuencia del ADN. Estos son mutaciones puntuales. Pueden ser de tres tipos distintos que ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿vale? Este tipo de mutaciones puntuales se detectan, se definen con una serie de técnicas analíticas como son las técnicas de secuenciación. Que como veis aquí, estas técnicas de secuenciación, pues ahora el Whole Exome Sequencing, el Whole Genome Sequencing o el Sanger de toda la vida, lo que decían era, lo que nos dicen es que cada uno de los nucleótidos en una posición concreta. Van definiendo todos los nucleótidos de la secuencia del DNA, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de variaciones genéticas o estructurales que sean variaciones estructurales, ¿vale? Variaciones en número de copia o aneuploidías. Todas ellas van a afectar a la estructura del ADN o a la estructura de los cromosomas, ¿no? Este tipo de variaciones estructurales se analizan por otro tipo de técnicas diferentes en las que no analizamos un nucleótido específico, sino que analizamos cambios en los cromosomas o en la estructura del ADN, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder ver? ¿O cómo lo analizamos? Por medio de cariotipo convencional, por medio de FIS, si tenemos el cambio de un cromosoma a otro, la veremos pues, con una sonda específica que sabemos que, o sea, una sonda específica que queremos que utilizamos para describir una alteración específica que queremos ver, los microarrays. Actualmente se ha desarrollado una tecnología hace unos años, hace unos 5 años, que se llama mapeo del genoma, que aúna las tres técnicas analíticas estas que os estaba comentando, que son de técnicas citogenéticas convencionales, las aúna solamente en una tecnología. De esta tecnología vais a oír hablar bastante. Yo creo que en el segundo cuatrimestre, en la asignatura de investigación, os doy técnicas de investigación en oncología, entonces una de ellas, de las técnicas que hablo, es esta, pero también hay otra compañera que va a hablar del diagnóstico de las leucemias que también hablará mucho de esta tecnología, así que bueno, os conseguís de oírla. Bueno, hablando de las mutaciones puntuales o mutaciones stop coding, espera, es que aquí lo vamos a hacer un poco más pequeñito porque si no, no veis esto bien. Vale, pues, ¿qué es una mutación nonsense o stop coding? Es un tipo de mutación puntual en la que un cambio en el ADN crea un codón de terminación prematuro, provocando la síntesis de una proteína más corta que llamamos proteína truncada y a menudo es no funcional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, pues, esta sería la secuencia normal del RNA mensajero y la secuencia normal de la proteína, ¿no? De la cadena polipeptídica de los aminoácidos. Y entonces, en este caso, la adenina, eh, la adenina, perdonad, se ha cambiado por uracilo, de tal manera que genera un codón UAG. Y este codón UAG es un codón stop. Entonces, se para ya directamente la traducción, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, lo mismo, ¿no? En esta gráfica, pues, os muestro un poco lo mismo. Es verdad que una cosa importante que antes no os he dicho
es que también puede haber mutaciones puntuales silenciosas. No las he contado porque no, al final el efecto no es de cambio del material genético, pero sí que es interesante que las conozcáis. ¿Y qué es una mutación puntual silenciosa? Pues es aquella que el cambio de nucleótido no va a hacer ningún cambio en el aminoácido. ¿Y por qué esto ocurre? Porque acabamos de decir que el código genético es degenerado y que hay algunos codones que van a codificar distintos codones para el mismo aminoácido. Pues si se cambia un nucleótido y codifica para el mismo aminoácido, pues realmente no va a pasar nada porque la proteína va a estar igual y va a funcionar de la misma manera. El segundo tipo de mutaciones puntuales son las missense. Son aquellas en las que un cambio único de nucleótido hace que el codón resultante codifique un aminoácido diferente. Esta sustitución puede llevar a la creación de una proteína con una función alterada, inestable o inactiva. En este caso, pues la guanina se ha cambiado por la adenina, de tal manera que en vez de codificar el GGC para glicina, codifica para el aminoácido serina. Por lo tanto, puede cambiar la función de la proteína. Este tipo de mutaciones puntuales, si os venís aquí a este esquemita, pueden ser de dos tipos, pueden ser conservativas o no conservativas. ¿Y de qué va a depender? Pues será conservativa si el aminoácido nuevo que se origina como consecuencia del cambio de nucleótido es parecido, a ver, es parecido químicamente al original. Y será no conservativa si es muy distinto. ¿Esto por qué va a afectar más? Pues va a afectar más porque la disposición alostérica de los aminoácidos dentro de la estructura tridimensional y cuaternaria de la proteína pues no será igual y la función de la proteína probablemente se vea más afectada. Y el tercer tipo de mutaciones puntuales son las frameshift, que son mutaciones que provocan un cambio en el marco de lectura del ADN causado por la inserción o delección de bases del ADN en un número que no sea un múltiple de 3. De tal manera que si metemos un nucleótido en medio o quitamos uno, pues ya los tripletes van a cambiar, ¿no? Esto altera todos los codones siguientes de la proteína, produciendo una secuencia de, todos los codones siguientes y por lo tanto los aminoácidos de la proteína, ¿no? Y a menudo da lugar a proteínas truncadas o inactivas. Pues en este ejemplo, ¿qué vemos? Pues vemos que se está eliminando un uracilo de aquí, ¿no? Este UUU que codifica para la fenilalanina, al quitarle el uracilo, pues cuando la polimerasa lea y como tiene que leer de 3 en 3, al siguiente nucleótido que va a pillar para leer va a ser la C siguiente. De tal manera que ya va a ser UUC y codificará para un aminoácido que se llama leucina. Además, al haber cambiado el marco de lectura, de repente pues se generan nuevos codones y se genera de repente un codón nuevo, que en este caso es de stop, y ya no se va a generar ni la proteína inicial según los aminoácidos que tenía, ni va a ser tan larga como era antes. Aquí os pongo otros ejemplos también de frameshift que pueden causar missense o frameshift que pueden causar codones stop, ¿no? Pues en este caso, si se quita un nucleótido, cambia el marco de lectura y de repente pues cambia todo lo que es el sentido de la proteína, ¿no? Los aminoácidos que la codifican. En este caso, entra un uracilo en la secuencia del DNA, cambia los codones, el marco de lectura y por lo tanto se genera un codón stop. Y en algunos casos también puede haber pérdida de codones completos, ¿de acuerdo? Y de tal manera que también se va a cambiar tanto el mensaje en aminoácidos de la proteína, es decir, la secuencia de la proteína, como que la proteína pueda estar truncada porque de repente aparece un nuevo codón stop. Bueno, truncada no, en este caso no estaría truncada porque no hay cambio de lectura, no hay cambio de marco de lectura. Siguen leyendo de 3 en 3, pero solamente pues a la proteína le faltaría un aminoácido, ¿vale? Bueno, después de las mutaciones puntuales hemos dicho que también están las estructurales, que cambian la estructura, trozos grandes, ¿vale? No son mutaciones puntuales, sino cambian la estructura. Y para cambiar la estructura tiene que haber cortes y pegas. Entonces, ¿qué tipos de variaciones estructurales hay? De elecciones, pues aquí, pérdida de un segmento del cromosoma. Aquí, estructuralmente, cuando hablamos de estructura, las imágenes las solemos representar en cromosomas porque como son trozos más grandes, pues es más fácil, ¿no? Pero al final esto está cambiando la molécula de ADN. De elecciones, que son la pérdida de un segmento del cromosoma. Duplicaciones, que un segmento del cromosoma se duplica. Tengo varias copias. Dependiendo si tengo muchas o si es una duplicación, es porque tengo 2 copias, pero si ya tengo más de 2 copias, se va a pasar a llamar copy number variation, ¿vale? Ganancias de variaciones o variaciones en el número de copias. Inversiones,
Pues que se cambia la orientación de un fragmento del cromosoma. Esto va a tener también consecuencias importantes porque siempre el orden de lectura de la hebra de DNA va de 5' a 3' y así va a ir leyendo ese mensaje que codifica el DNA para traducirlo al RNA. Si cambiamos la orientación, cuando vaya a leer la polimerasa la hebra de DNA, la va a leer mal. Translocaciones. Cuando transferencia de un fragmento del cromosoma a otro. Este fragmento se ha venido, o sea, el fragmento del cromosoma 4 se ha venido al cromosoma 20 y viceversa. Estos son translocaciones balanceadas. Yo te paso un fragmento y tú me pasas otro fragmento. También las pueden ser translocaciones no balanceadas, que en este caso, pues, cuando en las balanceadas, pues el cómputo total de DNA pues no cambia, porque yo te doy a ti y tú me das a mí, pero si yo te paso uno más y lo estoy amplificando, pues va a empezar, tú sí que vas a tener más cantidad de DNA. Y finalmente las inserciones. Pues nada, pues un fragmento de cromosoma se inserta en otro lugar del mismo cromosoma o en uno diferente, ¿vale? Lo que hablábamos antes de las copy number variations. Pueden ser pérdidas o ganancias, ¿vale? Pérdidas en el número de copias o ganancias en el número de copias. Aquí, por ejemplo, en este ejemplito que tenemos aquí. El fragmento C, pues el fragmento C, si se duplica, pues tenemos una duplicación. Pero si ya hay más copias de 2, pues ya pasamos a llamarlos CNVs, porque ya pues, bueno, pues ya es más cantidad de DNA que se está duplicando. Aquí, por ejemplo, esto es el genoma pues, de un paciente pediátrico con leucemia, ¿vale? En este caso, pues tiene CNVs. ¿Por qué definimos que tiene CNVs? Pues mirar, en este esquema, en esta gráfica aquí, en el eje de las síes, 1, 2, 3, 4, te está indicando la carga de material genético que tiene, en este caso por cromosoma. En este caso la normalidad es 2, ¿no? Lo rojo que viene de un progenitor, lo azul que viene de otro progenitor. Y entonces nosotros describimos que tiene CNVs en ganancias o CNVs en pérdidas. ¿Por qué? Pues mira, aquí en el cromosoma 6 podemos ver que este trocito del cromosoma 6, que es este cromosoma, ¿vale? Este trocito del cromosoma 6 ya no está en 2, está casi en 3, ¿vale? Entonces decimos que hay un CNV de ganancia. Lo mismo ocurre con el cromosoma 21 en este cachito. Si volvemos al cromosoma 6, pues podemos ver que esta región del cromosoma 6 está en pérdida porque ya no tiene 2 copias, sino que tiene una copia, ¿vale? Y así sucesivamente. Son pérdidas y ganancias grandes de fragmentos del cromosoma. Aneuploidías, otro tipo de alteración estructural. Son alteraciones en el número de cromosomas de una célula, donde hay uno o más cromosomas extra o que faltan, también se pueden perder, ¿no? Esto ocurre cuando los cromosomas no se separan correctamente durante la división celular. Entonces, una célula pues se lleva, en vez de estar en metafase y todas se llevan las cromatidas hermanas iguales, todos los cromosomas, pues una coge y se lleva más, y la otra se lleva menos. Entonces, pues empiezan a haber casos de aneuploidías. La mayoría de las aneuploidías causan abortos espontáneos, pero algunas, como el síndrome de Down o el síndrome de Turner, pueden resultar en un nacimiento vivo. Y son muy comunes en el cáncer pediátrico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí otro ejemplo de una hiperdiploidía de un paciente que tiene leucemia linfoblástica aguda de tipo B. Si veis, como hemos comentado antes, pues aquí en el cromosoma 1 habría una CNV de ganancia, pero en el cromosoma 4, el 5, el 6, el 9, el 10, el 14, el 15, el 17, sí, estos, en vez de estar en 2, están en 3, ¿no? Es decir, que todos han ganado un cromosoma. Y luego del cromosoma 18 y del 21 y del X han ganado 2 copias extras. Entonces nosotros definimos este cariotipo como 60XX, ¿de acuerdo? Y esto es una característica que determina el diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda. Es un tipo de leucemia B, subtipo hiperdiploide, y además lo encuadra en un subtipo de buen pronóstico, ¿eh? O sea, es muy importante. Bueno. Vale, otro concepto también que es importante que conozcamos es la pérdida de heterocigosidad. ¿Qué significa? Es un proceso donde la célula pierde una de las 2 copias de un gen, pasando de ser heterocigota, porque tiene uno del padre y otro de la madre,
a ser homocigota. Esto no es un heterocigoto de ojos azules y ojos marrones, sino soy heterocigoto en el sentido de que tengo las dos copias de un gen, el del paterno y el gen materno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pierdo uno de ellos, paso a ser homocigote y eso se llama la pérdida de heterocigosidad, ¿de acuerdo? Y esto es especialmente importante cuando lo que se pierde son genes, pierdes la heterocigosidad en genes supresores de tumores, ¿vale? ¿Por qué? Pues, bueno, ahora más tarde lo vamos a ver, pero un gen supresor de tumores, como su nombre indica, va a suprimir el tumor. Si yo pierdo copias de esos, pues ya voy a estar en desventaja para poder hacer frente a ese tumor, ¿de acuerdo? Entonces, es importante este concepto. Y también otra cosa importante que me parece comentar, que tenemos que comentar después de hablar de todas estas alteraciones que puede tener una célula tumoral, es la evolución clonal. Dice, es un proceso donde la célula mutada se divide y acumula más mutaciones, generando subpoblaciones de células con características diferentes, a los que llamamos subclones, que compiten entre sí por la supervivencia y la dominancia dentro de un tumor. Este proceso explica la heterogeneidad de los tumores, el fracaso del tratamiento y el crecimiento del cáncer, ¿no? Aquí en este esquemita se explica fenomenal. Mirad, una célula normal sufre una alteración, ¿vale? Factor iniciante de tumor y entonces se hace una célula tumoral. Y esta célula tumoral va a empezar a dividirse. Pero a lo largo de su división empieza a adquirir otro tipo de mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay una deriva clonal. Son todos hijos de la primera célula tumoral, pero van adquiriendo otras mutaciones. Los colores diferentes significa que van siendo diferentes de su progenitora, ¿de acuerdo? Nosotros podemos tratar este tumor y entonces vemos, aquí en el tratamiento, vemos que la mayoría de las células tumorales han respondido. La mayoría de las células tumorales que conforman ese tumor, de los subclones, han respondido. Sin embargo, hay una que gracias a esa evolución clonal, gracias a esas modificaciones nuevas que ha adquirido a partir de lo que fue la célula madre tumoral, se ha hecho resistente, ¿vale? Y esa misma sigue dividiéndose y empieza a adquirir más mutaciones, de tal manera que podemos tener un tumor primario en el que tengamos todos estos tipos de subclones y que después del tratamiento podemos tener un tumor recurrente en el que tengamos algunas células, algunos subclones resistentes y que persisten y que por lo tanto que son los que realmente generan la recaída, que venían del tumor primario, pero además podemos tener nuevos clones emergentes a partir de esa célula que persistió y que esas mutaciones que adquirió le dieron una ventaja adaptativa al medio, ¿vale? Entonces, esto pues se puede complicar porque hay tumores que pueden ser homogéneos, pero hay muchos que son heterogéneos, casi todos. Entonces, bueno, pues tratarles muchas veces es difícil porque tratas a lo mejor a la población mayoritaria, pero lo más importante es también conocer cuáles son las minoritarias, las que se hacen resistentes, las que al principio no veíamos y luego van a ser las causantes de la recaída, ¿vale? ¿Qué mutaciones tienen esas células? Bueno, la pregunta ahora es, entonces, ¿todos los genes, todas las mutaciones, todos los genes que se mutan van a ser causantes de cáncer? Pues no, porque a diario tenemos miles de mutaciones en nuestro genoma, ¿de acuerdo? Creo que recuerdo de una revisión que eran como 70.000, bueno, una barbaridad de mutaciones a lo largo de un día, pero tenemos unos sistemas de reparación que las reparan, ¿de acuerdo? Entonces, no todo, o se pueden, o podemos vivir con esas mutaciones, por eso existen los polimorfismos, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los genes que se mutan van a dar lugar a tumores. ¿Cuáles van a ser entonces? Los protoncogenes. ¿Qué genes son estos? Son genes que codifican para proteínas que promueven el crecimiento y la división celular. Cuando un protoncogen está mutado o se expresa incorrectamente, contribuye al desarrollo de un cáncer y entonces en ese momento pasa a denominarse oncogen. ¿De acuerdo? ¿Y qué otros genes? Pues ya hemos hablado de ellos ahora. Genes supresores de tumores. Los podemos dividir en dos tipos. Los gatekeepers, que son los genes que se encargan de inhibir el ciclo celular, es decir, genes que codifican proteínas que desaceleran la división celular o inducen la apoptosis. Cuando no funcionan adecuadamente, las células pueden crecer de forma descontrolada, dando lugar al cáncer, ¿vale? Y otro tipo de genes supresores de tumores son los gatekeepers, que lo que hacen es mantener la estabilidad del genoma.
codifican proteínas que intervienen en procesos de reparación del ADN, lo que acabamos de decir, ¿vale? Cuando estos genes están mutados, pueden dar lugar a que haya más errores en la secuencia de ADN de otros genes que, pues, que tienen variaciones o que tienen mutaciones. Entonces, dado que el cáncer y que todas las células tumorales lo que se caracterizan por perder el control del ciclo celular, vamos a repasar un poco qué es esto del ciclo celular, ¿vale? El ciclo celular tiene varias etapas. Las células, de forma normal, sin ningún tipo de señalización, están en una fase que se llama fase G0 y solamente cuando reciben señales de división entran a realizar la división celular. Y la división celular se divide en 3 etapas. Una primera etapa que es la más larga, que es la interfase, la segunda etapa que se llama mitosis y la tercera etapa que es la citocinesis. En la interfase, ¿qué va a ocurrir en esta etapa? El objetivo es que la célula va a duplicar todo lo que tiene. Todo lo que tiene es todos los orgánulos y todo su DNA, ¿de acuerdo? Para estar preparada para entrar en mitosis y ya sí ahí dividir el material genético y los orgánulos a las 2 células hijas. Y finalmente la citocinesis, que es simplemente dividir el citoplasma celular, ¿de acuerdo? Entonces, en interfase, a su vez, podemos distinguir varias etapas. La fase G1, aquí se duplican los componentes celulares, pero el ADN no, ¿de acuerdo? La fase S, en la fase S, lo primero que ocurre es que el ADN se condensa, porque nosotros en la célula, lo que tenemos el ADN en una célula normal en G1, el ADN no está condensado, está en forma de cromatina, está así como si fuese una madeja de lana, ¿no? Un ovillo de lana. Y ahora bien, como ese ovillo de lana tiene que organizarse, o sea, ese ovillo de lana tiene que organizarse para que se dé la mitad a una célula hija y la otra mitad a la célula hija, porque si no puede haber muchos errores. Entonces, ese ADN se condensa, pasa a estructura cuaternaria y se forman los cromosomas, ¿vale? Y esos cromosomas, bueno, primero, perdonad, se condensa, se duplica el ADN y se forman los cromosomas, ¿de acuerdo? Sí, os he dicho se condensa, se duplica, no. Primero se duplica el ADN y luego se condensa, que yo me estoy haciendo. Primero se duplica y luego se condensa, ¿de acuerdo? En cromosomas. Luego, por último, está la fase G2, que es la fase de comprobación. Esta fase es muy importante para comprobar que todo lo anterior se ha duplicado correctamente y se ha condensado correctamente y todo está ok para que ahora sí ocurra la mitosis, ¿vale? Y la citocinesis. Este proceso de división celular es un proceso muy complejo en el que intervienen muchísimas proteínas, que a su vez todas esas proteínas están codificadas por muchísimos genes. Entonces, para que ocurra de una forma adecuada, pues tiene que estar todo bien, bueno, quiero decir que para que no haya fallos, tiene que estar todo bien organizado a nivel genético, ¿de acuerdo? Si hay fallos, ¿qué va a pasar? Pues que la célula normal va a transformarse y va a empezar a perder el control del ciclo celular. Esta diapositiva pues une muy bien los conceptos de protooncogenes y genes supresores de tumores y la división celular que acabamos de ver. Por ejemplo, en la división normal, ¿qué ocurre? Pues yo tengo genes supresores de tumores que codifican proteínas que inhiben el ciclo celular, como acabamos de decir. Tengo protooncogenes que codifican para proteínas que van a inducir la entrada del ciclo celular. En condiciones normales, todo está en homeostasis, hay un equilibrio perfecto entre unos y otros y por lo tanto no hay ningún problema. ¿Qué ocurre cuando hay una división errónea? ¿No? La célula empieza a dividirse descontroladamente. Pues, ¿qué ocurre? Pues aquellos genes que codifican para genes supresores de tumores están mutados, como vemos aquí, ¿vale? De tal manera que van a dar lugar a una proteína supresora de tumor con pérdida de función, ¿de acuerdo? Y esto va a reducir el control que tiene esta proteína en el ciclo celular, favoreciendo que la célula entre en ciclo continuamente. ¿Qué ocurre si es el protooncogen que tiene una mutación y pasa a llamarse oncogen? Pues que va a dar lugar a una proteína con ganancia de función. En este caso va a incrementar, que el ciclo celular continuo, ¿vale? De tal forma que esto ya está desregulado, esto no funciona, esto funciona más de la cuenta y entonces tenemos, o sea, pueden ocurrir las dos cosas o puede ocurrir solo una. Entonces tenemos el desarrollo de un tumor, ¿de acuerdo? Es importante, si os fijáis aquí, en esta parte del dibujo,
que está puesto así adrede, para que se pierda completamente la función de un gen supresor de tumores. Aquí han dibujado mutaciones en los dos alelos, es decir, que se necesita, para que no haya expresión de esa proteína supresora de tumores, la mutación o en los dos alelos, el que proviene del padre y el que proviene de la madre. Sin embargo, en un oncogen con que haya mutación de un alelo es suficiente. ¿Vale? Esto que acabo de contar, de que en un gen supresor de tumores se necesitan los dos alelos para perder la función completa, es la hipótesis del doble hit de Knudson. Fue propuesta por este genetista en 1971 y lo que dice es que para que una célula se convierta en tumoral, ambos alelos de un gen supresor de tumores deben estar mutados. La pérdida de función de la proteína se produce cuando se mutan ambos alelos del gen, ¿no? Aquí en la población normal, ¿qué ocurriría? Pues tenemos los dos alelos perfectos, viene uno de ellos, se muta y entonces en esta situación no ocurriría el cáncer. ¿Por qué? Porque tengo el otro alelo que puede expresar esa proteína, y entonces tenemos la función de ese gen supresor de tumores todavía se puede llevar a cabo, ¿no? Solamente se genera el cáncer cuando los dos alelos del gen supresor de tumores están mutados. ¿Qué ocurre en el cáncer hereditario? Pues muchos cánceres hereditarios lo que tienen son, que ya lo veremos, mutaciones en genes supresores de tumores. ¿Qué pasa? Que ya el individuo nace con uno de los alelos mutados y solamente con un segundo hit se va a desarrollar el tumor, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que desarrolles el tumor si naces con una mutación en un gen supresor de tumores en uno de los alelos es mayor que si no lo haces. ¿Qué oncogenes son? ¿Quiénes son estos oncogenes? ¿No? Pues los tipos de oncogenes, pues aquí hay muchos genes y aquí está en su clasificación y los tumores a los que están asociados, pero en general, ¿para qué codifican estos oncogenes? Pues para factores de crecimiento, que dan señales de que se divida la célula y crezca. Genes de transducción de señales, lo mismo, que son factores de transcripción. Yo te digo que te dividas o te digo que se expresen estos genes con estos factores de transducción, con estos genes de transducción de señales. También genes de regulación de la apoptosis y la supervivencia. Pues estarán inhibidos los de la apoptosis y estarán sobreactivados los de supervivencia, ¿no? Ejemplos en cáncer infantil de oncogenes. MIC-N en neuroblastoma, que es un factor de transcripción que está amplificado en neuroblastoma y en gliomas de alto grado. BRAF en gliomas, que forma parte de los complejos de las MAP quinasas. Y BCR-ABL1 en leucemias, que también esto es una proteína quinasa que va a fosforilar a quinasas en vías de señalización, induciendo también pues, señales que en condiciones normales no deberían estar activadas, ¿no? Esto, por ejemplo, pues aquí se puede ver. Es un ejemplo para que veáis que si se mutan genes que codifican a estas proteínas que participan en estas rutas de señalización que finalmente están mandando señales para supervivencia, para angiogénesis, para migración, para crecimiento celular, pueden también dar lugar a procesos tumorales, porque esto va a estar constitutivamente activo, mandando señales continuamente de que se divida la célula, aunque las proteínas de división estén bien, pero la señalización es continua. En cuanto a los genes supresores de tumores que van a codificar principalmente para control de transducción de señales, pues lo mismo, ¿vale? Control del ciclo celular, pues aquellas proteínas que van a inhibir la división de las células. También genes activadores de apoptosis, pues si ven que hay algo que está mal, pues estos genes supresores de tumores activan la apoptosis para que esa célula directamente se muera y pues no se perpetúe, no perpetúe el fallo en la descendencia. Y también, muy importante, lo que hemos dicho antes, proteínas reparadoras del ADN. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más en detenimiento. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años ha habido muchísima investigación acerca de este tipo de proteínas, las proteínas que participan en los sistemas de reparación del ADN. Como he dicho, nuestro ADN se está dividiendo continuamente y cada vez que se divide, pues tiene oportunidades de meter fallos en la propia división de ese replicación del ADN. Se divide la célula, se replica el ADN, ¿no? Hacer copias cuando se divide la célula. Entonces, tenemos que tener estos sistemas en perfecto estado para que estén despiertos y detecten estos errores y los puedan modificar y los puedan subsanar.
Entonces, solamente aquí a modo de ejemplo, para que veáis que hay varios tipos de sistemas de reparación del ADN, dependiendo qué es lo que se está, se está rompiendo o se está modificando. Pues puede haber, hay todos sistemas de reparación, si es una única cadena la que se rompe, o si hay fallos en la unión de los nucleótidos que conforman las cadenas del ADN, o si hay un cambio de nucleótidos como hemos visto antes, ¿no? Aquí pues está leyendo la hebra y en vez de meter una adenina, pues mete una timina, pues ya no está metiendo, no se está incorporando el nucleótido adecuado al leer la hebra complementaria. También roturas de doble banda. Entonces, para cada una de estas situaciones hay todo un sistema de reparación que actúa para poder solventar esos errores, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de las proteínas que intervienen en estos sistemas, si su gen sufre una mutación o pérdida de heterocigosidad o cualquier cosa de las que acabamos de ver anteriormente, variaciones estructurales, variaciones puntuales, pues puede ser candidata para que este sistema de reparación no funcione correctamente, cuando haya que reparar el ADN no se repare y ya pues se perpetúa esos cambios, ¿de acuerdo? Aquí en azulito, pues sí se ha marcado en esta figura, pues proteínas de cada uno de los sistemas de reparación que están ya asociados al cáncer, ¿de acuerdo? Y luego aquí, en esta tabla de la derecha, os he puesto enfermedades hereditarias causadas por defectos en los genes de reparación, que algunos de ellos los vamos a ver en la clase de predisposición al cáncer, pero bueno, pues el síndrome de Bloom, os suena, la anemia de Fanconi, y todos estos, pues mira, pues al final predisposición al cáncer porque luego generan pues leucemias, por ejemplo, la anemia de Fanconi es lo más común, etcétera. Por lo tanto, estos sistemas de reparación son muy importantes para el mantenimiento de la homeostasis celular. Entonces, así como resumen de todo esto y un poco más divertido, una imagen un poco más divertida, pues es hacer la analogía de esos oncogenes y protocógenes como la gasolina y el freno de un coche, ¿no? En situaciones normales, pues el freno y la gasolina van bien, pues todo está en equilibrio, pero en una situación en la que hay mutaciones, ¿qué ocurre? Pues un oncogen sería como que tenemos demasiada gasolina, entonces el coche va a toda pastilla, no para de dividirse. Pero no para de dividirse también puede ser porque el freno está roto, no tenemos freno. Es decir, que los genes supresores de tumores no están funcionando. Bueno, pues esto es una imagen así divertida para hablar de estas similitudes. Bueno, ya no sé por qué hora vamos, y 53, ya estoy prácticamente acabando. El último de los conceptos importantes que hay que hablar en las bases genéticas y moleculares del cáncer es de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Pues es el conjunto de procesos de regulación génica que es independiente de la secuencia del ADN. Determina qué genes van a estar activos y cuáles no. Es decir, cuáles se van a transcribir, cuáles se expresan y cuáles no se expresan, ¿vale? Existen tres tipos de mecanismos epigenéticos diferentes. Uno de ellos es la modificación de las histonas por medios de procesos de acetilación y metilación, que la veremos. Otro es la metilación del ADN y otro es la actividad de RNAs no codificantes, que también van a controlar la transcripción de estos genes. Aquí, bueno, pues aquí hay otro dibujito que también habla de estos tres tipos, ¿no? Metilación del ADN, modificación de histonas y los RNAs no codificantes. ¿Qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre es que en cuanto a la modificación de las histonas son proteínas que son fundamentales para organizar la cromatina. Nosotros tenemos la molécula de ADN que hemos visto antes de doble hélice, pero eso no es la estructura normal del ADN. Esa es la estructura primaria, pero el ADN se condensa y se forma una estructura secundaria junto con una serie de proteínas que se llaman histonas y es lo que forma la cromatina, ¿de acuerdo? Entonces, esa estructura puede estar abierta o puede estar cerrada. Es muy intuitivo pensar que si está abierta, pues se van a poder leer, se van a poder transcribir los genes, porque si estás abierta, los factores de transcripción van a poder unirse al promotor del gen, que es la secuencia previa al gen, que es la que va a controlar la expresión del mismo, pero si está cerrada, los factores de transcripción no van a poderse unir a esa secuencia de tal manera que el gen no se va a poder expresar, ¿de acuerdo?
Y que esta cromatina esté abierta o esté cerrada va a depender de la modificación de las histonas. De tal manera que cuando la cromatina está abierta, o la cromatina se abre cuando las histonas, estas proteínas, se acetilan. La histona acetiltransferasa introduce grupos acetilo en estas histonas y, como veis aquí, la cromatina se abre, de tal manera que deja espacio para que la RNA polimerasa 2 y los factores de transcripción adecuados se unan al promotor del gen concreto que se vaya a transcribir y, por lo tanto, la transcripción tenga lugar. ¿Vale? En el caso de que las histonas se metilen, ¿vale? En este caso, la metilación va a provocar que la cromatina esté condensada, como aquí se ve en este dibujito, ¿vale? Está cerrada y de tal manera que si está condensada y la estructura está cerrada, no va a poder haber transcripción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo va a redundar realmente en los genes? Esto es lo que ocurre normalmente en la célula. ¿Y cómo va a redundar en los genes? ¿O cómo va a afectar al cáncer? Pues si yo tengo que expresar genes supresores de tumores para controlar el ciclo celular, imaginaos, para inhibir, si las histonas que están localizadas en la cromatina, donde se localizan los genes supresores de tumores, están metiladas, pues esos genes supresores de tumores no se van a expresar, de tal forma que no va a poder inhibir el ciclo celular, ¿de acuerdo? Segunda parte, que es un poco el mismo concepto, metilación del ADN. En este caso, en vez de metilarse las histonas, sí que se metila la doble hélice directamente, ¿vale? Por grupos metilos, en las citosinas. Esto ocurre, en lo que acabo de decir, en los promotores de los genes, los promotores que son las secuencias que van a controlar la expresión génica. Entonces, en estos promotores hay unas, se llaman islas CPG, que son regiones ricas en citosinas y guaninas, y entonces se metilan estas citosinas y es lo que se dice, se metilan estas citosinas y entonces generan el ADN metilado, ¿vale? Cuando están metiladas, pues aquí no hay transcripción. Cuando se quita esa metilación, sí que hay transcripción. Entonces, los patrones de metilación, os pongo aquí, regulan la expresión de genes de manera independiente a las alteraciones del ADN. Da igual que el gen supresor de tumores no tenga ni una sola mutación en toda su secuencia. Si yo tengo un patrón distinto de metilación y el promotor del gen supresor de tumores está hipermetilado y no se expresa, pues da igual, el efecto es el mismo que si yo hubiera tenido una mutación y hubiera tenido una proteína aberrante de gen supresor de tumores. ¿Sabéis? Entonces, bueno, por lo tanto, la hipermetilación inhibe la transcripción y por lo tanto se relaciona con los genes supresores de tumores y la hipometilación permite la transcripción y se relaciona con los oncogenes. Y esto está ahora súper estudiado, paneles, diagnósticos, hay paneles y análisis de los diagnósticos de los niños con cáncer, del perfil de metilación en muchos hospitales. Entonces, es muy importante porque sí ya se han asociado determinados perfiles de metilación con determinados cánceres y determinados pronósticos, ¿vale? Y creo que esto es lo último que os quería comentar, que os lo he dicho antes en la introducción, características de las células cancerosas. Pues en el año 2000 se publicó un paper que se titulaba, hablaba de los hallmarks of cancer, ¿no? Y hablaba de 6 de ellos. Pues, a ver, ¿qué os pongo por aquí? Ponen por aquí? Pues que las células cancerosas evitan la apoptosis, que tienen una angiogénesis sostenida, que tiene un potencial replicativo ilimitado, que tiene capacidad de invadir tejidos y entonces de metastatizar, que es insensible a las señales de parada de crecimiento y que por sí misma se puede mantener, ¿no? El crecimiento. Y en el año 2002, recientemente, pues a estos 6 características de una célula tumoral se ha ampliado, se han añadido estas 4. Viene a decir que la célula tumoral es capaz de desregular la energía celular, muy importante, el metabolismo, ¿vale? Son capaces de evadir el sistema inmune, porque claro, el sistema inmune está ahí para ver qué cosas son nuevas, qué antígenos, ¿no? Expresan las células que no están bien y atacarles. Pues las células tumorales son capaces de evadir esa respuesta inmune, aún expresando esos antígenos nuevos como consecuencia de las mutaciones del ADN. Promueven también la inflamación tumoral
y la inestabilidad y mutaciones del genoma. Esto viene a raíz o en consonancia con todo lo que estamos hablando de los sistemas, de la importancia de los sistemas de reparación del ADN, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar la próxima clase hablando de todas estas características de las células tumorales y luego pues hablaremos con un poquito más de detalle pues, de algunos tumores pediátricos a nivel molecular, ¿vale? Bueno, pues os he dejado aquí bibliografía y enlaces de interés. eh, y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí tenéis mi correo, me podéis escribir. Y nada, pues espero que os haya gustado la clase. Cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Y bueno, pues nos vemos el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.